de hoy es registros. Como contenido tenemos generalidades de los registros y tipos de registros. Generalidades de los registros. Empezaremos viendo qué es un registro. Un registro es un circuito digital con funciones básicas de almacenamiento de datos y movimiento de datos. Y este tipo de circuitos pueden estar formados por uno o más flip-flops. Quiere decir que son dispositivos digitales secuenciales. En los registros vamos a encontrar movimientos básicos de datos. Y a estos registros les vamos a llamar registros de desplazamiento. En el ejemplo que estamos viendo, estamos visualizando un registro de 4 bits. Y los bits se van a desplazar en una dirección indicada por las flechas. En el primer ejemplo tenemos un registro donde los datos entran de manera serie y salen de manera serie, con desplazamiento hacia la derecha. Vemos cómo entran los datos y van desplazándose hacia la derecha. En el siguiente ejemplo tenemos un registro de entrada serie, salida serie, pero ahora el desplazamiento se genera hacia la izquierda. Tenemos la entrada de datos y el desplazamiento a la izquierda. En el siguiente registro tenemos una entrada en paralelo y una salida en serie. En la figura observamos cómo entran todos los datos al mismo tiempo al registro y la salida la hacen con un desplazamiento hacia la derecha. El siguiente registro es entrada serie, salida paralelo. Tenemos la entrada de datos hacia la derecha y nuestra salida de manera paralela. El siguiente registro tenemos una entrada paralelo y una salida paralelo. Todos los datos entran al mismo tiempo y de la misma forma todos los datos salen al mismo tiempo. Los registros también son capaces de hacer rotaciones de bits y tenemos una rotación a la derecha y la rotación también puede ser a la izquierda.
Ahora veamos los tipos de registros. En este caso vamos a tener un registro donde la entrada es serie y es un registro de 4 bits, donde tenemos un flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2 y flip-flop 3. Cada uno tiene su entrada D y su salida Q. Y su entrada de señal de reloj. En el caso del flip-flop 3, tenemos la salida de datos serie complementada. Aquí estamos visualizando, por lo tanto, un registro llamado CISO. Entrada serie, salida serie. Donde todas las señales de reloj de los flip-flops son controladas por el mismo pulso. Si nosotros colocamos un dato en 0, se dice que el registro inicialmente está borrado, porque todos los flip-flops tienen a su salida un 0. A este registro en la bibliografía que ustedes encuentren de sistemas digitales, lo van a encontrar como registro de desplazamiento con entrada y salida serie. Pero veamos cómo funciona este registro de desplazamiento con entrada y salida serie. Inicialmente nosotros vamos a tener el registro en 0, quiere decir en estado de borrado o en clear. Si nosotros colocamos un primer dato en 0, la entrada dice es en serie. Ese dato, ¿sí?, del flip-flop 0 a Q0. Cuando llega el flanco de subida del pulso de reloj. Veamos cómo CLK está marcado como 1, indicándonos que está llegando el primer flanco de subida. Y el flip-flop estaría en 0, 0, 0, 0 después del pulso de reloj CLK1. Si yo coloco un segundo dato, ahora un 1, y llega el siguiente flanco de subida, CLK2, los bits se desplazan. Vean cómo está sucediendo de manera que la entrada llega a Q0, el segundo dato en 1, y en Q1 llega el 0 que estaba a la salida del flip-flop 0. Esto sucede después del flanco de subida del CLK2. Si ponemos un tercer dato, en este caso un 0, se activa el siguiente flanco de subida, CLK3, y los bits se desplazan. Después del flanco de subida de CLK3, tendríamos el dato en 0, 1, 0. Si colocamos un cuarto dato, tenemos en CLK4, en el pulso en el flanco de subida, entra el dato al flip-flop y se desplazan los siguientes bits. Por lo tanto, después del pulso de reloj de CL4, tendríamos todo el registro con los valores que le dimos.
Si son 4 flip-flops, nuestros registros son de 4 bits. Dimos 4 datos y ahora nuestro dato en el registro es 1, 0, 1, 0. En este caso tenemos que así es como se entran los datos en un registro de desplazamiento CISO. Ahora veamos cómo sucede la salida de datos de este registro. Nosotros iniciamos viendo el dato que introdujimos en el registro 1010. Si nosotros colocamos un 0 en el siguiente flanco de subida, o sea, CLK5, el 0 se desplaza y los bits se desplazan hacia la derecha. Después de CLK5, nosotros tendremos 0101. Si seguimos colocando un 0 en el siguiente pulso de reloj, o sea, flanco de subida, se sigue desplazando el 0. Por lo tanto, tendremos 0010. Después del CLK6. Si colocamos otro 0, desplazamos los bits en el flanco de subida CLK7. Después del CLK7 tendríamos 0001. Si colocamos otro 0, tendríamos en el flanco de subida CLK8, en el registro tendríamos 0000. Después de CLK8. Y el registro ahorita ya se encuentra borrado. Nuevamente. Ahora, nosotros ya vimos cómo se genera la entrada en serie del registro de desplazamiento. En este ejemplo estamos visualizando que la entrada es en serie. Partimos de que ya pusimos los datos y estamos después del CLK4, o sea, del cuarto flanco de subida, con los datos en el registro 1010. Ahora queremos que nuestra salida sea en paralelo. Cuando sucede el siguiente flanco de subida, en este caso CLK5, vamos a ver cómo salen los datos. Y tenemos a la salida 1010 de manera paralela. Y entonces el registro se encuentra de esta manera después del flanco de subida de CLK5. A este tipo de registros se les llama SIPO. Entrada serie, salida paralela. En el siguiente registro tenemos un registro de desplazamiento con entrada paralelo y salida paralelo. Aquí vamos a manejar un concepto de carga de datos. Nosotros tenemos que tener los datos a la entrada y cargarlos al registro. En este caso vamos a cargar de manera paralela los datos 1010 a cada una de las entradas de cada flip-flop. Sucede el flanco de subida del pulso de reloj y tenemos la salida. Después del CLK5.
A este tipo de registros se les llama registros PIPO, entrada paralelo, salida paralelo. En este diagrama estamos viendo un registro entrada serie, salida serie, con flip-flops tipo D. Entonces tenemos conectada la entrada en D, que es donde vamos a introducir los datos, nuestro pulso de reloj y LEDs en cada una de las salidas de los flip-flop. Eso es para que ustedes puedan visualizar cómo es que los bits van entrando y saliendo a cada uno de los flip-flops. Entonces, vamos a simular. En este caso, estamos introduciendo un 0, por lo tanto, el registro se encuentra borrado. Observemos cómo todas las salidas están en 0. Si introducimos un 1 y activamos un flanco de subida en el pulso de reloj, vean cómo ese 1 llega a la salida Q1. Enseguida vamos a colocar un 0 en el siguiente flanco y vean cómo el registro desplaza el bit de manera serial, ¿sí? Y en Q2 tenemos 1 y en Q1 tenemos 1. Vamos a introducir ahora otro 1 en el siguiente flanco. Ahora tenemos 1, 0, 1. Vamos a introducir otro 1 en el siguiente flanco. Y ahora tenemos 1, 1, 0, 1. Son los datos que nosotros introdujimos en el registro de entrada serie, salida serie. ¿Cómo se produce la salida en este registro? Ahora ponemos los datos en 0 e introducimos el siguiente pulso de reloj y los datos van saliendo. Hasta que el registro nuevamente se encuentra en 0. Veamos otro ejemplo. En este diagrama tenemos un dispositivo, el 74LS164, que es un registro de entrada serie, salida paralelo. En este registro tenemos dos entradas donde se pueden introducir los datos de manera serial y tenemos 8 bits de salida por donde vamos a visualizar el valor de los datos en salida paralela. El pulso de reloj CLK, donde observamos que es activo en flanco de subida, y un reset, que es activo en 0. En este caso se encuentra en 1, quiere decir que nos permite ver la salida. Si lo colocamos en 0, de inmediato manda al registro en posición de borrado, o sea, en clear. Si yo pongo el reset en 1, permite la entrada de los datos. Vean cómo está entrando un 1 y saliendo en el registro de manera paralela.
Ahora dirían ustedes, maestra, pero nada más salieron 5 datos. Lo que pasa es que ya habían pasado 3 flancos de subida y este pulso de reloj está controlado a 8 flancos. Lo vamos a reiniciar. Lo mandamos a 0. Nuevamente en 1. Y se empiezan a introducir los datos. Y aquí tenemos las 8 salidas. Noten cómo el pulso de reloj se detuvo. Y lo podemos mandar a 0 de nuevo. Veamos otro ejemplo. En este caso estamos viendo un registro con entrada paralelo, salida serie. Notemos cómo en las entradas estamos introduciendo un dato desde D0 a D7. Quiere decir que este registro tiene 8 bits de entrada, desde D0 a D7. Y una entrada marcada con SI. También tiene una entrada tipo serie. Y nuestra salida, ¿sí? Una única salida donde van a salir los datos tipo serie. Por eso el registro 74LS165 es un registro piso, entrada paralelo, salida serie. Tenemos su entrada de reloj, que el reloj se activa en flancos de subida. Una terminal que se llama INH, que es un inhibidor de bits. Y otra terminal donde tenemos SH y LD negada. LD significa carga de datos. Y LD nos ayuda a cargar los datos que tengamos en la entrada a los registros. Y SH lo que hace es poner en 0 todos los datos. Vamos a empezar. Nosotros queremos cargar un dato al registro que es 01010101. ¿Sí? En este caso tenemos el inhibidor de datos en 0, quiere decir que lo tenemos desactivado, y tenemos activado SH. Entonces, si encendemos, vemos que tenemos todos los datos, pero no tenemos nada a la salida. Si yo coloco el pulso de reloj, vean cómo están entrando los flancos de subida, pero no vemos ninguna salida en el LED, porque nosotros todavía no hemos hecho la carga de datos en paralelo. La carga de datos en paralelo es cuando ponemos la terminal número 1 en 0. Colocamos un 0, ¿sí? Vean cómo ya estamos viendo el primer dato, ¿sí? Quiere decir que ya pusimos todos los datos dentro del registro de cada uno de los flip-flops internos. Activamos el pulso de reloj y veamos cómo está saliendo. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y el último dato, que es de 0, está en 0. Se queda con el último valor. ¿Qué pasa con esta terminal? Si nosotros la ponemos en 1, volvemos a cargar los datos, activamos el pulso de reloj y vean cómo no sucede ningún cambio, porque yo tengo activado el inhibidor de bits. Si lo pongo nuevamente en 0
y activo el pulso, nuevamente tengo la entrada, la salida de los datos en serie.